Sofía miraba por la ventanilla del camión y contaba los kilómetros que faltaban para llegar al pueblo. Detrás quedaban sus padres, sus gritos, los platos rotos. Su abuelo le esperaba en la parada, un hombre alto, de porte militar, un extraño. No se habían visto en 5 años. Sofía apretó los puños. No quería estar aquí, no quería fingir que todo estaba bien, pero no tenía opción. El camión carraspeó por última vez y se detuvo junto a una parada de autobús desvencijada, como si hubiera decidido no seguir a ninguna parte. Sofía se aferró a las correas de su mochila y bajó a la orilla polvorienta del camino, donde el aire olía a pasto calentado por el sol y a algo antiguo. Su abuelo, don Nicolás, estaba de pie junto a una banca despintada. Era alto, con ese aire de militar retirado, y sonreía con una inseguridad que parecía un intento de convencerse a sí mismo. Sofía se detuvo a 3 pasos de él y asintió con la cabeza. Solo eso. Pues ya llegaste, dijo el abuelo, extendiendo las manos hacia su mochila. Hacía mucho calor en el camión, ¿verdad? Estuvo bien, masculló Sofía, entregándole la mochila y metiendo las manos en los bolsillos de sus shorts. El abuelo se echó la mochila al hombro y empezó a caminar por el sendero. Sofía lo siguió arrastrando los pies, con la vista fija en el suelo. El camino serpenteaba entre cercas de madera, detrás de las cuales cacareaban gallinas y rechinaban las portezuelas. A lo lejos, ladraba un perro. Sofía apretó los labios. Todo un mes aquí. Agosto en el pueblo, mientras sus padres arreglaban sus asuntos. La casa del abuelo estaba al final de la calle. Una construcción baja con un porche inclinado. El abuelo empujó la puerta y Sofía entró. Olía a encerrado y a algo dulce, quizá a guayabas viejas. En el estrecho pasillo colgaba de un clavo una vieja chaqueta militar. Debajo, unas botas de hule. Esta es tu habitación. El abuelo abrió una puerta a la derecha, dejándola pasar a un cuartito con papel tapiz descolorido de flores azules. Sofía arrojó la mochila sobre la cama de metal y el colchón suspiró lastimeramente. Junto a la ventana había una mesa tambaleante con una pila de libros amarillentos. Sofía pasó un dedo por el lomo del libro de arriba. Polvo. Seguro tienes hambre. No, voy a cocer unas papas, ofreció el abuelo desde la puerta, asomándose con esperanza. No quiero, dijo Sofía, sentándose en la cama sin mirarlo. Estoy cansada. El abuelo se quedó un momento en el umbral y luego cerró la puerta. Sus pasos se perdieron en dirección a la cocina. Sofía sacó el celular y le escribió un mensaje a su mamá. Ya llegué. Todo es horrible. Presionó enviar. El teléfono sonó. Mensaje enviado. Esperó un minuto y marcó su número. Tonos largos. Mamá no contestaba. Sofía arrojó el teléfono sobre la almohada y se acercó a la ventana. A través del cristal se veían las parcelas de la huerta, un gallinero de tablas grises y, más allá, el muro del bosque, verde oscuro, denso, ajeno. Estaba enojada. Enojada con sus padres, que la habían enviado aquí como un paquete. Enojada con su mamá, que ni siquiera contestaba el teléfono. Enojada con todo. 1 hora después, el abuelo la llamó a la mesa. Sofía salió porque no había nada más que hacer. En la cocina olía a papas cocidas y a cilantro. El abuelo se afanaba junto a la estufa, sirviendo la comida en los platos. Anda, siéntate, siéntate. Se frotó las manos y se sentó frente a ella. Sobre la mesa había papas cocidas, rebanadas de jitomate, queso fresco y un montón de tortillas calientes. Comida sencilla. Sofía tomó un tenedor y, en silencio, pinchó una papa. ¿Cómo te va en la escuela?, preguntó el abuelo, masticando una tortilla. ¿En qué año vas? ¿Primero de secundaria? Sexto de primaria, masculló Sofía, mirando su plato. Ah, claro. ¿Y tienes amigos? Sí, eso es bueno. La amistad es algo importante. Sofía masticaba sin escuchar. El abuelo le contaba algo sobre la huerta, sobre la vecina, doña Lupe, que le regalaba leche, y sobre la buena cosecha de fresas de ese año. Sofía asentía de vez en cuando, pensando en su casa. Seguramente sus padres estaban discutiendo de nuevo. Mamá gritando, papá saliendo y azotando la puerta, como siempre. Estoy cansada, dijo Sofía, levantándose sin haber terminado. Me voy a dormir. Bueno. El abuelo asintió y ella vio cómo se le desdibujaba el rostro. Sofía volvió a su cuarto y se acostó en la cama sin quitarse la ropa. Afuera oscureció. Los grillos cantaban tan fuerte que parecía que estaban justo en el alféizar de la ventana. Un silencio indecente. No había ruido de coches, ni las voces de los vecinos a través de la pared, ni la música del departamento de abajo.
Solo los grillos y un silencio que le oprimía los oídos. Recordó la última pelea. Hacía 2 semanas. Su madre gritaba en la cocina. Su padre azotó la puerta con tal fuerza que los vasos en la vitrina tintinearon. Sofía salió de su cuarto y preguntó en voz baja: ¿Es por mi culpa? Su madre se giró. Tenía la cara roja y los ojos húmedos. No respondió, simplemente se volvió hacia la ventana. A la mañana siguiente, sus padres le dijeron: ¿Quieres ir a pasar el verano con el abuelo? Te va a gustar. El verano. En agosto, cuando todos sus amigos todavía salían, andaban en bicicleta, iban al cine. Sofía cerró los ojos con fuerza y hundió la cara en la almohada. Lloró en silencio para que el abuelo no la oyera. La almohada olía a naftalina. El gallo cantó justo debajo de la ventana y Sofía se incorporó de un salto en la cama, sin entender dónde estaba. Luego recordó: el pueblo, el abuelo. Miró el teléfono. 7 de la mañana. Su mamá seguía sin contestar. Sofía se puso una sudadera y fue a la cocina. El abuelo estaba junto a la estufa, revolviendo avena en una olla. Al verla, se le iluminó la cara. ¡Qué madrugadora! Muy bien. ¿Quieres avena? Sofía se sentó a la mesa, bostezando. El abuelo le sirvió la avena en un tazón, espesa y con un trozo de mantequilla. Sofía comía en silencio, escuchando los sonidos de afuera. Ladraba un perro. Rechinaban las portezuelas. A lo lejos, el motor de un tractor. ¿Te enseño el pueblo?, sugirió el abuelo, terminando su porción. O podemos ir a la laguna. Es muy bonito allí. No quiero. Sofía se levantó y llevó su tazón al fregadero. Como quieras. El abuelo suspiró y se volvió hacia la ventana. Sofía regresó a su cuarto y se acostó en la cama con el teléfono. Revisó. Ni un solo mensaje nuevo. A mediodía intentó llamar a su mamá, pero no contestó. Por la tarde estaba tan aburrida que se puso a seguir con la mirada una grieta en el techo, observando cómo se ramificaba hasta la esquina. Al segundo día, el abuelo le pidió que fuera a la tienda. Necesitamos pan, dijo, entregándole un billete arrugado. Compra en la tienda del pueblo. No está lejos. Sofía tomó el dinero y salió al porche. El calor era tan denso que parecía que se podía tocar. Caminó por la calle, contando los postes de luz. La tienda estaba en el centro del pueblo, un edificio bajo de ladrillo con un letrero que decía «Abarrotes», descolorido hasta un azul pálido. Sofía empujó la puerta y ésta se abrió con un quejido lastimero. Dentro olía a pan, a embutidos y a algo agrio. En una tira pegajosa junto a la ventana colgaban moscas muertas. Detrás del mostrador, una mujer de unos 50 años con una bata blanca leía un periódico. «Buenas», dijo sin levantar la vista. «Tú has de ser la que vino a ver a Nicolás, ¿verdad? ¿Su nieta?» «Sí», masculló Sofía, recorriendo los estantes con la mirada. Pan en una canasta de mimbre. Paquetes de pasta. Latas de guisado. En otro estante, galletas. Dulces en envolturas de celofán. Pan dulce. «Deme un pan», pidió Sofía. «Y unos cerillos». La vendedora se levantó. Dejó el periódico sobre el mostrador. Sacó una hogaza. La envolvió en papel de estraza y arrojó los cerillos encima. «¿Algo más?», preguntó, examinando a Sofía. «Algo dulce, quizá». Sofía miró los estantes. Ni papitas, ni los chocolates de siempre, solo galletas Marías y caramelos. «¿Tiene Coca-Cola?», preguntó sin muchas esperanzas. La vendedora sonrió. «Coca no, mija, pero tengo jarritos de limón. ¿Quieres?». «No, gracias». Sofía le extendió el billete. La vendedora le dio el cambio, contando las monedas sobre el mostrador. «Te aburres mucho, ¿verdad?», dijo sin mirarla. «La juventud ya no se queda por aquí. Puros viejos quedamos». Sofía tomó la bolsa y se encogió de hombros. «Nicolás se vino muy abajo después de que murió su esposa», continuó la vendedora, doblando el periódico. «Ya van 5 años. Menos mal que don Pablo lo visita. Así entre los dos no se sienten tan solos». «¿Don Pablo?», repitió Sofía. «Sí, Pablo Sánchez. El amigo de tu abuelo. Desde la guerra. Antes venía seguido, cada semana, pero ya tiene rato que no se le ve». Sofía asintió, sin saber qué decir, y salió de la tienda. Caminó de regreso lentamente, pensando en las palabras de la vendedora. El abuelo solo, 5 años, solo. Y ese tal Pablo Sánchez, que lo visitaba, pero que ya no se le veía. En casa le entregó el pan y el cambio. El abuelo le dio las gracias y lo guardó en la alacena. «¿Qué tal el paseo?», preguntó él. «No amo», respondió Sofía.
encogiéndose de hombros. Al tercer día no aguantó más. El abuelo trabajaba en la huerta cuando Sofía salió al porche. Se quedó un momento mirándolo y luego salió a la calle. Simplemente caminó. ¿A dónde? No importaba. El pueblo era pequeño, 5 calles a lo mucho. Pasó frente a la tienda, donde la vendedora barría la entrada. Pasó junto a casas con cercas torcidas y pozos con cubetas oxidadas. Los niños que había visto el día anterior jugaban en el polvo junto a una barda. La calle terminaba en el bosque. Sofía se detuvo, observando un sendero que se adentraba entre los árboles. Estrecho, bien marcado, tentador. Quedarse en su cuarto era insoportable. Caminar por el pueblo era aburrido, ¿y el bosque? Sofía dio un paso hacia el sendero. A cualquier parte. Las ramas secas crujían bajo sus tenis como galletas viejas. Caminó por el sendero sin mirar atrás, y el bosque la rodeó por todos lados, denso, con olor a pino y a algo húmedo, como un sótano. El aire aquí era diferente, no el aire polvoriento del pueblo, sino espeso, fresco, como si nadie lo hubiera tocado en años. Sofía respiró hondo y arrugó la nariz, olía a humedad y a hojas podridas. El sendero serpenteaba entre los árboles, a veces estrechándose, a veces ensanchándose. Sofía caminaba sin pensar a dónde iba. Le daba igual. Lo importante era no quedarse quieta. Más adelante, el sendero se bifurcó. Sofía se detuvo. Miró a la izquierda, a la derecha. El de la izquierda subía a una colina, el de la derecha descendía a una hondonada donde había agua estancada. Sofía eligió el de la izquierda, porque el otro parecía resbaladizo. Caminó un buen rato, unos 20 minutos, quizá media hora. El teléfono en su bolsillo permanecía en silencio. El tiempo aquí no tenía importancia. Sofía pensó que podría perderse. No le importó. De todos modos, no tenía prisa. Nadie le esperaba en casa. El abuelo probablemente ni siquiera se había dado cuenta de que se había ido. Adelante se vislumbró una luz, un claro entre los árboles. Sofía aceleró el paso. El claro era pequeño y redondo, como si alguien lo hubiera recortado del bosque con unas tijeras. La hierba le llegaba a las rodillas, había varios tocones y, en el centro, una cabaña. Sofía se quedó helada. La cabaña era vieja, de troncos oscurecidos. El techo estaba inclinado hacia un lado, como si estuviera cansado de sostenerse. La puerta estaba entreabierta, una rendija de unos 10 centímetros. Sofía se acercó con cuidado, caminando de puntillas, aunque no sabía por qué. Se asomó al interior. Oscuro. Olía a humo y a humedad, como el cobertizo de su abuela. Empujó la puerta con la palma de la mano. La puerta rechinó, un sonido lastimero y prolongado, y se abrió más. Sofía cruzó el umbral y se detuvo, dejando que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad. La habitación era diminuta. A la izquierda, una estufa de leña hecha de ladrillos, ennegrecida por el hollín. A la derecha, una mesa y una banca, toscamente ensambladas con tablas. Sobre la mesa había una olla pequeña, una cuchara y un cuchillo con mango de madera. En un gancho junto a la puerta colgaba una chamarra gruesa, acolchada, de color azul oscuro. Sofía se acercó a la estufa y tocó con cuidado un ladrillo con la palma de la mano. Tibio. No caliente, pero tibio. Las brasas del interior aún no se habían enfriado del todo. Eso significaba que alguien había estado aquí recientemente. Un día antes. 2, a lo mucho. Sofía miró a su alrededor, sintiendo un escalofrío en la espalda. ¿Quién vivía aquí y por qué se había ido, dejándolo todo tal cual? En la banca había un libro. Sofía se acercó y lo tomó. Pedro Páramo. La portada estaba gastada, el lomo agrietado. Dentro, en la página 85, había un marcapáginas, una tira de periódico. Sofía hojeó algunas páginas. En los márgenes había anotaciones a lápiz, frases subrayadas, notas breves. Al lado del libro había unos lentes en un estuche desgastado. Sofía lo abrió, cristales gruesos, para leer. Debajo de la banca había una caja de cartón. Sofía se agachó y miró dentro. Medicamentos. Cajas de pastillas, blísteres con cápsulas. Tomó un frasquito y leyó la etiqueta. Sánchez P. Para la presión. Tomar 2 veces al día. Sánchez P. Pablo Sánchez. Sofía volvió a colocar el frasco. Se sentía fuera de lugar, como si se hubiera metido en una casa ajena sin permiso, que era exactamente lo que había hecho. En un estante junto a la estufa había una cantimplora, vieja, militar, cubierta de abolladuras y rasguños. Sofía la tomó y la giró en sus manos. En un costado estaban grabadas las iniciales PS Pablo Sánchez.
Al lado de la cantimplora había una fotografía en un simple marco de madera. Sofía la tomó y la acercó a la luz que entraba por la puerta. En la foto, 2 hombres jóvenes con uniforme militar estaban de pie, hombro con hombro, sonriendo. Uno era alto, con la espalda recta. Sofía se fijó bien. La cara le resultaba familiar. La nariz, los pómulos, incluso la mirada seria y directa. Su abuelo. Era su abuelo, pero joven, de unos 25 años. El pelo oscuro, aún sin bigote. El otro hombre era un desconocido. Más bajo, de cara redonda, con una sonrisa amplia, como si estuviera a punto de hacer reír al mundo entero. Sofía le dio la vuelta a la fotografía. En el reverso, tinta descolorida, Nico y Pablo. Filipinas. 1945. Nico era su abuelo. El abuelo Nicolás. Y Pablo. Entonces, era el tal P. Sánchez. Sofía volvió a dejar la foto en su sitio, salió de la cabaña y se detuvo en el umbral. Algo no encajaba. Algo se le había escapado. Rodeó la cabaña, examinando las paredes, el techo, el suelo junto a la entrada. Todo normal. Viejo, descuidado, pero nada extraño. Ya se disponía a irse cuando vio una hoja de papel blanca en la puerta. Estaba clavada con un clavo oxidado, un poco más arriba de la manija, y no la había visto al entrar. Sofía se acercó y desprendió la hoja del clavo. Era papel fino, de un cuaderno escolar, arrancado de forma irregular. En él, con una letra temblorosa, estaba escrito: Nico, perdóname por no despedirme. Estoy cansado. No me busques. Pablo. Sofía leyó la nota una vez, luego otra, y una tercera. Lentamente, asimilando cada palabra. Nico era su abuelo. Sin duda. Así lo decía en la foto, Nico y Pablo. Eso significaba que en la cabaña vivía el amigo de su abuelo, Pablo. El mismo de la fotografía, solo que ahora viejo, con la presión alta y lentes gruesos para leer. Sofía miró la última línea. No me busques. Sonaba aterrador, como una última petición. Sofía dobló la nota por la mitad y la guardó en el bolsillo de sus shorts. Se quedó un momento mirando la cabaña, la puerta entreabierta, la estufa tibia en el interior. Luego se dio la vuelta y emprendió el camino de regreso por el sendero. Volver era más fácil. El camino ya le resultaba familiar, no daba miedo. Sofía caminaba deprisa, casi corriendo, sintiendo como la nota le quemaba en el bolsillo. ¿Debía enseñársela a su abuelo? Por un lado, sí. Pablo era su amigo. El abuelo debía saber qué le había pasado o qué pensaba hacer. Por otro lado, no me busques. El propio Pablo lo había escrito, no quería que su abuelo lo supiera. Quizá era lo correcto. Sofía salió del bosque hacia el pueblo y se detuvo al borde de la huerta de su abuelo. Él estaba escarbando papas, inclinado sobre la tierra. Su espalda era recta, pero se movía con lentitud, con cuidado. Sofía se quedó mirándolo. El abuelo levantó la cabeza, la vio y la saludó con la pala. «¿Ya terminaste de pasear?», gritó. «Ven a comer, que se enfría todo». Sofía asintió y caminó hacia la casa. Su mano fue instintivamente al bolsillo, palpando el papel doblado. ¿Mostrárselo o no? No lo sabía. El cuchillo cayó sobre la mesa con un golpe seco, rodó y se detuvo al borde. El abuelo estaba de pie, frente a las papas que cortaba, sosteniendo la nota en sus manos. Su rostro estaba blanco, tan blanco como el papel. Sofía se quedó paralizada en la puerta de la cocina. El abuelo miraba la nota sin parpadear. Sus labios se movían, como si la leyera para sí mismo una y otra vez. «Abuelo», lo llamó Sofía en voz baja. El abuelo no respondió, simplemente se dejó caer en la silla, pesado como un saco de arena. La nota temblaba en sus dedos. Afuera, el sol comenzaba a bajar. En la estufa, la tetera silbaba. Sofía no sabía qué hacer. «Es Pablo», dijo el abuelo por fin, sin levantar la vista. «Mi amigo». Su voz era ronca, como si hubiera guardado silencio durante mucho tiempo. Sofía se acercó a la mesa y se sentó frente a él. El abuelo seguía mirando la nota. Sus dedos apretaban el papel con tanta fuerza que lo arrugaban. «¿Dónde está él?», preguntó Sofía. El abuelo negó con la cabeza. «No lo sé», exhaló. «Fui a buscarlo hace 5 días. Su casa estaba vacía. Pensé que se había ido con sus hijos». Sofía esperó. La tetera empezó a chillar de forma estridente. El abuelo no se movió. Sofía se levantó. Quitó la tetera del fuego y la puso sobre la mesa. El silencio se volvió denso. Opresivo. «Cuéntame», pidió Sofía, volviéndose a sentar. «¿Quién es él?».
El abuelo levantó la vista, la miró fijamente durante un largo rato, como si no la reconociera. Luego suspiró, dejó la nota sobre la mesa y la alisó con la palma de la mano. Pablo Sánchez, comenzó lentamente. Nos conocimos en el 45. En el frente. Sofía asintió. Escuchando. Llegué a su escuadrón en febrero, continuó el abuelo, mirando por la ventana. Cerca de Filipinas. Él era sargento, yo un soldado raso. Yo tenía 18 años. El 21. El abuelo se calló y se frotó el puente de la nariz. Por la ventana pasó un vecino con un rastrillo. A lo lejos. Ladraba un perro. En marzo nos rodearon. El abuelo hablaba en voz baja, como si contara un sueño. 3 días sin comida. Sin agua. Pisé una mina. Me destrozó la pierna. Pablo me sacó de allí. Me cargó 3 kilómetros hasta llegar con los nuestros. Sofía miraba a su abuelo y lo veía de otra manera, joven, con uniforme, cubierto de sangre. Pasamos la guerra juntos, dijo el abuelo, haciendo un gesto con la mano, hasta el final. Luego nos separamos. Yo me vine a este pueblo, él a Veracruz, pero nos escribíamos cartas cada Navidad. ¿Y después? Preguntó Sofía cuando el abuelo se quedó callado por un largo rato. Después, el abuelo sonrió con tristeza. Se casó. Se llamaba Lidia. Era una buena mujer. Tuvieron 3 hijos, 2 hombres y una mujer. Yo iba a visitarlos. Ellos no venían. Hace unos 10 años. Lidia se enfermó. Cáncer. Sufrió 6 meses y luego murió. Sofía tragó saliva. Pablo se vino abajo después de eso. El abuelo buscaba las palabras, como si hubiera perdido la mitad de sí mismo. Los hijos ya eran grandes, cada uno por su lado. El mayor en la Ciudad de México, el menor en Monterrey, la hija en Querétaro. Pablo se quedó solo en su pueblo, a 5 kilómetros de aquí. Yo iba a verlo cada semana. Jugábamos ajedrez. Siempre me ganaba, el condenado. El abuelo sonrió, pero fue una sonrisa torcida. Y hace un mes. El abuelo apretó los puños sobre la mesa. Vinieron los hijos. Los 3 juntos. Dijeron que iban a vender la casa. Le dieron a elegir a Pablo, un asilo de ancianos o mudarse con uno de ellos a la Ciudad de México o a Monterrey. ¿Y qué hizo él? Preguntó Sofía. Se negó. El abuelo negó con la cabeza. Dijo, no quiero ser un estorbo. Los hijos se fueron. Le dejaron un mes para que empacara. Sofía imaginó a un anciano sentado solo en una casa vacía, contando los días. Fui a buscarlo hace 5 días, continuó el abuelo, con la voz cada vez más baja. La casa estaba vacía, los muebles en su sitio, las cosas en su lugar, pero Pablo no estaba. Pensé que se había ido con sus hijos, que estaba ofendido porque no lo convencí de quedarse, que no se despidió. El abuelo tomó la nota y la miró de nuevo. No me busques, leyó en voz alta. No se fue con sus hijos. Sofía guardó silencio. Entendía lo que el abuelo estaba diciendo. Pablo se había ido al bosque, a esa cabaña, y no pensaba volver. El abuelo se levantó bruscamente. La silla rechinó contra el suelo. Hay que buscarlo, dijo con dureza, mirando a Sofía. Ahora mismo. Sofía miró por la ventana. El sol se inclinaba hacia el horizonte. Las sombras se alargaban. ¿Y si él no quiere que lo encuentren? Preguntó en voz baja. El abuelo se detuvo. La miró fijamente, en silencio. Sofía vio cómo le temblaban los labios. Quizá una persona tiene derecho a irse, continuó Sofía. Si está cansado, si no quiere ser un estorbo. El abuelo se acercó a la mesa y se apoyó en ella con las manos. Los nudillos se le pusieron blancos. Si tú te perdieras, dijo lentamente, mirando a Sofía a los ojos, ¿querrías que no te buscara? Sofía abrió la boca, pero no encontró palabras. El abuelo se enderezó y fue a su habitación. Sofía lo oyó rebuscar en el armario, tirar algo al suelo. Volvió con una linterna en la mano, grande, amarilla, de tipo militar. Vamos, dijo el abuelo, poniéndose una chamarra. ¿Me enseñas dónde está la cabaña? Pero ya está oscureciendo. Pablo es mi amigo, dijo el abuelo, simplemente, mientras subía el cierre. No voy a abandonarlo. Sofía se levantó y tomó su sudadera del gancho. Le temblaban las manos mientras se la ponía. Salieron al porche. El aire se había enfriado. Olía a noche, a rocío y al humo de alguna chimenea. El cielo se teñía de rosa en el oeste. Sofía encendió la linterna. El haz de luz golpeó los árboles al borde de la huerta. Por allí, señaló. Se pusieron en marcha. El sendero en el crepúsculo parecía desconocido.
Los árboles se alzaban como sombras a los lados, sus ramas se enganchaban en la ropa. Sofía iba adelante, iluminando el camino con la linterna, y de vez en cuando se giraba para mirar al abuelo. Él caminaba en silencio, respirando con dificultad, y a veces se detenía, apoyándose en el tronco de un árbol. Sofía recordó, el abuelo tiene 78 años. 78. Estaba viejo. Se cansaba. ¿Y si mejor mañana? Sugirió, deteniéndose. Vamos por la mañana. Con luz. El abuelo no respondió. Pasó a su lado y siguió por el sendero. Sofía se quedó un momento quieta y luego lo siguió. La linterna se balanceaba en sus manos. Las sombras saltaban entre los troncos como bestias negras. En algún lugar, ululó un búho. El bosque susurraba, las ramas crujían, las hojas se arremolinaban, algo se rompía entre los arbustos. Sofía pensaba en la nota. No me busques. Pero ellos seguían adelante. La linterna se balanceaba en las manos de Sofía. Las sombras saltaban entre los árboles. El abuelo caminaba detrás, en silencio, contando sus pasos. Sofía pensaba en la nota. No me busques. Pero aún así, seguían. El claro los recibió en la oscuridad. La cabaña era una mancha negra contra el cielo estrellado. Las ventanas, vacías. La puerta, entreabierta como una boca. El abuelo fue el primero en avanzar, empujando la puerta con el hombro. El haz de la linterna recorrió las paredes. La estufa, la mesa, la banca. Todo en su sitio, todo vacío. Sofía entró detrás, agarrándose al marco de la puerta. Hacía más frío que durante el día. Olía a humedad y a humo viejo. El abuelo se acercó al estante, tomó la cantimplora, la giró en sus manos y pasó un dedo por las iniciales. Se quedó así un largo rato, sin moverse, y Sofía vio cómo le temblaban los hombros. Es de él, dijo el abuelo con voz ronca. Se la regalé para su cumpleaños número 60. Volvió a dejar la cantimplora en su sitio, tomó la fotografía y la acercó a la luz de la linterna. Dos jóvenes soldados sonreían desde la foto. El abuelo pasó un dedo por el rostro de Pablo, con cuidado, como si temiera borrarlo. Sofía, de pie junto a la puerta, no sabía a dónde mirar. El abuelo estaba llorando. En silencio, casi sin sonido, pero sus hombros se sacudían. Era la primera vez que veía llorar a un hombre adulto. No de dolor, no de rabia, sino de algo más, algo para lo que Sofía no tenía palabras. El abuelo volvió a colocar la foto. Se secó la cara con la manga. Se giró hacia la estufa. Puso la mano sobre los ladrillos. La mantuvo un momento y la retiró. Fría, dijo con voz ahogada. Se apagó hace mucho. 3 días. Quizá 4. Se acercó a la banca, tomó el libro, lo abrió por el marcapáginas, lo miró, lo cerró, se agachó y sacó de debajo la caja con los medicamentos. Sofía se acercó, iluminando con la linterna. El abuelo sacó una caja, la examinó a contraluz y empezó a contar las pastillas del blister, moviendo los labios. 16, dijo. Quedan 16. Miró los otros envases. Todos estaban casi llenos. No se llevó sus medicinas. El abuelo dejó la caja en la banca. ¿Eso es malo?, preguntó Sofía en voz baja. El abuelo la miró y asintió. Tiene la presión muy alta. Es peligroso sin las pastillas. Le puede dar un infarto. Sofía tragó saliva. El miedo era diferente ahora, no como en la oscuridad, donde temes que algo salte de repente, sino un miedo pesado, opresivo, real. El abuelo se enderezó y salió de la cabaña. Sofía lo siguió. En el claro, el abuelo se detuvo y barrió el área con la linterna. El haz de luz se deslizó por la hierba, por los árboles, se detenía y seguía avanzando. Aquí, dijo el abuelo, apuntando al borde del claro. Sofía se acercó. La hierba estaba aplastada. Los tallos rotos. Un sendero. Estrecho. Apenas visible. Se adentraba en la espesura. El abuelo se internó en él. Pablo, gritó. Pablo. Su voz se perdió en el bosque y se desvaneció. Silencio. Solo el viento en las ramas. Pablo, gritó el abuelo más fuerte. Sofía se quedó quieta, escuchando. Nada. Ni siquiera los pájaros cantaban. El abuelo empezó a caminar por el sendero. Sofía lo siguió, manteniéndose cerca. El sendero serpenteaba entre los árboles, subiendo y bajando. Las raíces sobresalían de la tierra como huesos. Sofía le alumbraba los pies al abuelo para que no tropezara. Caminaron mucho tiempo, 20 minutos, quizá más. Sofía perdió la cuenta. La linterna iluminaba cada vez menos. El haz se volvió amarillo, tenue. Abuelo, lo llamó Sofía. La pila se está acabando. El abuelo no respondió.
Siguió adelante, apartando las ramas. De repente, tropezó. Se tambaleó hacia adelante y agitó los brazos. Sofía se abalanzó y lo agarró del codo. El abuelo se enderezó, apoyándose en un árbol. Respiraba con dificultad, con un silbido, la cara cubierta de sudor. Basta, dijo Sofía con firmeza. Está oscuro. No vemos nada. Volvamos por la mañana. Está por aquí cerca. El abuelo negó con la cabeza, sin soltar el árbol. Cerca. Nos vamos a perder nosotros. Sofía tomó al abuelo de la mano. Vamos. Mañana seguimos. El abuelo la miró fijamente y luego asintió. Regresaron lentamente. El abuelo caminaba apoyándose en los troncos. Sofía alumbraba, la linterna parpadeaba, se apagaba y se encendía. Llegaron de nuevo a la cabaña justo cuando la luz se extinguió por completo. Siguieron de memoria, a tientas, tropezando. Se detuvieron frente a la casa. El abuelo se quedó quieto, mirando hacia el bosque. Un muro negro de árboles. Detrás, nada. Mañana empezamos al amanecer, dijo, sin mirar a Sofía. Sofía asintió, aunque él no podía verla. Entraron en la casa. El abuelo fue a la cocina. Encendió la luz y colgó su chamarra en el gancho. En la mano todavía apretaba la cantimplora de Pablo. Vete a dormir, dijo, mirando por la ventana. Mañana hay que levantarse temprano. Sofía fue a su cuarto y se acostó en la cama sin desvestirse. Se quedó escuchando. El abuelo caminaba por la casa. Pasos en la cocina, el crujido del piso de madera. Luego silencio, y de nuevo pasos. Sofía se levantó, se puso la sudadera y salió. El abuelo estaba sentado a la mesa de la cocina. Frente a él, un mapa grande, topográfico, desgastado en los pliegues. Marcaba algo con un lápiz. Trazaba líneas. Sofía se acercó y se sentó frente a él. El abuelo levantó la vista, pero no se sorprendió. Perdóname, dijo, sin mirarla. No quería meterte en esto. Te voy a ayudar, respondió Sofía. Simplemente. El abuelo asintió y acercó el mapa al centro de la mesa. Aquí está la cabaña. Señaló un punto con el dedo. Aquí, el pueblo de Pablo. Y aquí, mi pueblo. Sofía miró. El mapa estaba lleno de símbolos, triángulos, círculos, líneas punteadas. Pudo haberse ido en 3 direcciones. El abuelo trazó una línea con el dedo. Al norte hay un pantano. Al oeste una zona de tala vieja. Y al este el bosque denso, como 5 kilómetros. Dibujó círculos a lápiz alrededor de cada dirección. Sofía miró los círculos. El territorio era enorme. ¿Y si no está en el bosque? Preguntó. ¿Y si se fue a otro pueblo? ¿Con alguien? El abuelo negó con la cabeza. A Pablo le encantaba el bosque, dijo en voz baja. Toda su vida fue cazador. El bosque era su casa. Está allí. Sofía volvió a mirar el mapa. 3 círculos. 3 direcciones. 3 días de búsqueda como mínimo. Mañana empezamos por el norte. El abuelo golpeó el mapa con el dedo. Rodearemos el pantano por el borde. Por allí hay una cabaña de guardabosques abandonada. La revisaremos. Dobló el mapa y puso el lápiz encima. Anda. A dormir, repitió. Yo también iré pronto. Sofía se levantó, pero en la puerta se giró. El abuelo seguía sentado a la mesa, con la cabeza entre las manos. La cantimplora de Pablo estaba frente a él, brillando bajo la luz de la lámpara. Sofía regresó a su cuarto, se acostó y cerró los ojos. Afuera, ululó un búho. El viento susurró entre los árboles. En algún lugar del bosque estaba Pablo, solo, sin sus medicinas. Quizá tenía frío, quizá se sentía mal. Sofía se acurrucó, cubriéndose la cabeza con la cobija. Mañana, al amanecer, volverían a buscar. El gallo cantó a las 5 de la mañana, como una sirena de incendios. Sofía abrió los ojos y vio al abuelo en la puerta, vestido y con una mochila al hombro. Levántate, dijo secamente. Vamos. En la cocina olía a té. El abuelo untó pan con mantequilla y sirvió agua caliente en 2 tazas. Comieron rápido, en silencio. Sofía metió en su mochila una botella de agua, pan y manzanas. El abuelo guardó un botiquín, la linterna y un silbato. Salieron cuando el cielo apenas comenzaba a clarear y el rocío brillaba sobre la hierba. El aire era frío y fresco. Siguieron la primera ruta. Hacia el norte. Al pantano. El abuelo gritaba cada 5 minutos. Pablo, Pablo. La voz se extendía por el bosque, rebotando en los árboles. Nadie respondía. Sofía miraba al suelo, a los lados, a las ramas.
buscando huellas, ramas rotas, hierba aplastada, cualquier cosa, nada. A mediodía llegaron a la zona de tala. Los tocones sobresalían de la tierra, y entre ellos crecían frambuesas silvestres. En el centro había restos de una fogata. Sofía corrió y se agachó. Las cenizas estaban viejas, grises. Alrededor había espinas de pescado y envolturas de dulces. No es él, dijo el abuelo, acercándose. Aquí no ha habido nadie en 3 semanas. Siguieron caminando. Por la tarde regresaron, cansados y cubiertos de polvo. Los pies les dolían. Sofía se dejó caer en la cama sin desvestirse. El segundo día comenzó igual, temprano. Con té y pan. Se dirigieron al oeste, por senderos viejos. Se encontraron con unos recolectores de hongos. Un hombre y una mujer, ambos con canasta. El abuelo se acercó y se quitó la gorra. Buenos días, dijo. ¿No han visto a un anciano por aquí? Anda solo. Quizás se perdió. Los recolectores se miraron. El hombre negó con la cabeza. No, no hemos visto a nadie, respondió. ¿Y quién es? Un amigo mío, dijo el abuelo, estrujando la gorra en sus manos. Se perdió. Pues, que tengan suerte, dijo la mujer, asintiendo con compasión. Siguieron su camino. El abuelo se detuvo una vez más al ver a una persona a lo lejos. Corrió tanto como pudo. Resultó ser un excursionista con una mochila. No había visto nada. Revisaron un cobertizo abandonado junto al camino. Vacío. A mediodía. El cielo se oscureció. Sofía miró hacia arriba. Nubes pesadas, de color plomo, avanzaban desde el oeste. Abuelo, lo llamó. Va a llover. El abuelo miró al cielo y frunció el ceño. La cabaña del guardabosques no está lejos, dijo. Alcanzamos a llegar. Apresuraron el paso. El viento se intensificó, rugiendo en las copas de los árboles. Cayeron las primeras gotas, grandes y pesadas. Luego más y más. Un minuto después, se desató un aguacero. Sofía corría detrás del abuelo, agachada. El agua le corría por el cuello y le entraba en los ojos. El abuelo iba delante, apenas visible a través de la cortina de lluvia. Allí, gritó, señalando hacia adelante, una casita pequeña, inclinada, con el techo hundido en una esquina, pero las paredes estaban intactas. El abuelo empujó la puerta y ésta se abrió con un chirrido. Cayeron adentro, mojados y temblando. En el interior olía a moho y a ratones. Contra una pared había una mesa vieja. En una esquina, una estufa de leña, sin usar desde hacía mucho. El suelo estaba cubierto de polvo, hojas y telarañas. El abuelo se sentó en una banca junto a la pared, respirando con dificultad. El agua formaba charcos a su alrededor. Ahorita pasa, exhaló. Pero la lluvia no cesaba. Tamborileaba sobre el techo, caía como un muro sólido. Sofía estaba de pie junto a la ventana, mirando. A través del cristal no se veía nada, solo una bruma gris. Se volvió hacia el abuelo. Estaba sentado, encorvado, con las manos en las rodillas. Su rostro era gris, sus labios pálidos. Abuelo, dijo Sofía, acercándose. ¿Te sientes mal? Estoy bien, masculló el abuelo. Pero su voz temblaba. Sofía se sentó a su lado. El abuelo temblaba, pero no de frío, de otra cosa. ¿Estás mareado?, preguntó. El abuelo asintió sin levantar la vista. ¿Tienes tus pastillas? Sofía buscó en la mochila de él. En el bolsillo, señaló él su chamarra. Sofía encontró un blister. Sacó una pastilla. Tomó la botella de agua de su mochila y desenroscó la tapa. Toma, le ofreció. El abuelo tomó la pastilla. Bebió un trago de agua. Se recargó en la pared y cerró los ojos. Sofía se quitó su sudadera, mojada pero más cálida que nada, y se la puso al abuelo sobre los hombros. Descansa, dijo en voz baja. El abuelo no se opuso. Se quedó sentado, cubierto con la sudadera, temblando cada vez menos. La lluvia golpeaba el techo. En algún lugar, una gotera caía del techo, rítmica, monótona. Sofía se sentó en el suelo, abrazando sus rodillas, y esperó. Pasaron unos 20 minutos. El abuelo abrió los ojos y la miró. Perdóname, dijo con voz ronca. ¿Por qué? Sofía levantó la cabeza. Por andarte trayendo por el bosque. A tu edad deberías estar paseando con tus amigos. Yo quise ayudar, lo interrumpió Sofía. El abuelo guardó silencio. Tengo miedo, confesó en voz baja, de quedarme solo. Después de que Lidia, mi esposa, murió, pensé que no lo soportaría. Pablo venía todos los días. Se sentaba en silencio.
bebía té. Simplemente estaba allí. Sofía escuchaba en silencio. Mis hijos vienen una vez al año, continuó el abuelo, mirando por la ventana. Se quedan una semana y se van. Viven sus propias vidas. Y está bien. Pero yo me quedé solo. Pablo era el único que recordaba cómo eran las cosas. El único que entendía sin palabras. Se calló, apretando los puños. Y ahora él también. La voz del abuelo se quebró. Sofía se levantó. Se sentó a su lado en la banca y le tomó la mano. Lo vamos a encontrar, dijo con firmeza. Aunque ella misma no lo creía. El abuelo la miró y le apretó la mano. Gracias, exhaló. Se quedaron sentados en silencio mientras la lluvia arreciaba afuera. La gotera seguía cayendo. El viento silbaba en las rendijas. Sofía pensó que siempre había visto a su abuelo como alguien fuerte, silencioso, confiable. Pero él tenía miedo a la soledad, miedo a perder a su último amigo. Los adultos también tienen miedo, solo que no lo demuestran. La lluvia finalmente amainó. El abuelo se levantó y se tambaleó. Sofía lo sostuvo del brazo. Vámonos a casa, dijo. Ya fue suficiente por hoy. Todavía podemos buscar, objetó débilmente el abuelo. Estás todo mojado. Te vas a resfriar. Sofía se mantuvo firme. Mañana seguimos. El abuelo no discutió. Salieron de la casita. El bosque estaba húmedo, fresco. Las gotas brillaban en las hojas. A lo lejos, cantaba un pájaro. Caminaron lentamente. El abuelo se apoyaba en los troncos, deteniéndose para descansar. Sofía caminaba a su lado, sosteniéndolo del codo. En casa, el abuelo se acostó de inmediato. Sofía le llevó un té y lo arropó con una cobija. Duerme, le dijo. El abuelo asintió y cerró los ojos. Sofía fue a la cocina y se sentó a la mesa. Le temblaban las manos. Solo ahora se daba cuenta de lo asustada que había estado. Cuando el abuelo palideció, cuando se encorvó, cuando por primera vez lo cuidó como a un niño, los papeles se habían invertido. Ella era la adulta, él el débil, extraño y aterrador. Al tercer día, el abuelo guardó silencio. Todo el día. Solo llamaba a Pablo mecánicamente cada 5 minutos. El resto del tiempo, silencio. Sofía intentó sacarle conversación. Abuelo, cuéntame más de la guerra, decía, caminando a su lado. ¿Cómo conociste a Pablo? Después, respondía secamente el abuelo. ¿Y dónde peleaste? En varios lugares. ¿Y cuándo? Ahora no. Sofía. El abuelo se detuvo y la miró. ¿Está bien? Sofía asintió y se calló. Revisaron los senderos más lejanos, aquellos por donde el abuelo y Pablo solían ir a buscar hongos. Lugares familiares. El abuelo se detenía junto a cada árbol, miraba a su alrededor, como buscando algo, pero no encontraba nada. Por la tarde del tercer día, el abuelo se sentó a la mesa y simplemente miró por la ventana. Sofía le puso un plato delante. Ni siquiera lo miró. Sofía comió sola, con un nudo en la garganta. La mañana del cuarto día. Sofía se despertó tarde. A las 8. Salió a la cocina. El abuelo estaba sentado a la mesa, todavía en pijama. Una taza de té frío frente a él. Abuelo, lo llamó Sofía. ¿No vamos a ir? El abuelo la miró fijamente, como si no la reconociera. ¿Y si ya es suficiente? Dijo en voz baja. Sofía se sentó frente a él. ¿Por qué? Preguntó, aunque sabía la respuesta. Llevamos 3 días caminando. El abuelo se frotó la cara con las manos. Si estuviera cerca, ya lo habríamos encontrado. Recorrimos todo. El pantano, la zona de tala, los senderos viejos. Todavía quedan lugares, insistió Sofía, inclinándose hacia adelante. Al este, el bosque denso. No fuimos allí. El abuelo negó con la cabeza. Él no quería que lo buscáramos, dijo. Él mismo escribió, no me busques. Y yo. Se levantó y salió al porche. Sofía lo siguió. El abuelo se sentó en un escalón y apoyó la cabeza en las manos. Sus hombros se sacudían. Sofía se quedó a su lado, sin saber qué hacer. Ya lo había visto llorar en la cabaña, junto a la fotografía. Pero esto era diferente. Entonces lloraba por los recuerdos. Ahora, por impotencia. Sofía se sentó a su lado y le tomó la mano. Estaba fría y seca. El abuelo le apretó los dedos sin levantar la cabeza. Le fallé, dijo entre sollozos. No me di cuenta de lo mal que estaba. Hace un mes me habló de sus hijos. De la casa. Le dije, vente a vivir conmigo. Pero se negó. Y no insistí. Pensé que era un adulto y que decidiría por sí mismo. Y él. El abuelo se calló.
Sofía no sabía qué responder. Todas las palabras parecían estúpidas. Se quedaron sentados, tomados de la mano. Un tractor pasó por el camino. Su motor retumbó y se perdió a lo lejos. Una gallina cacareaba en el patio vecino. Hay que ir a la policía, dijo el abuelo, secándose la cara. A levantar una denuncia. ¿Cuándo?, preguntó Sofía. Ahora mismo. El abuelo se levantó. Voy a vestirme. La comandancia estaba en la cabecera municipal. A 20 kilómetros. Fueron en el camión. En silencio. El abuelo miraba por la ventana. Sofía se miraba las manos. El oficial de turno estaba sentado detrás de un escritorio cubierto de papeles. Era joven, de unos 30 años, con cara de cansado. ¿En qué puedo servirles?, dijo sin levantar la vista de la computadora. Se perdió una persona. El abuelo se sentó en la silla de enfrente. Pablo Sánchez, 81 años. Vive en el pueblo de San Miguel. Hace unos días se fue al bosque. El oficial miró al abuelo y luego a Sofía. Tomó una pluma. ¿Va a levantar una denuncia? Sí, asintió el abuelo. El oficial le entregó un formulario. El abuelo escribió durante un largo rato, con letras temblorosas. Sofía leía por encima de su hombro. Amigo. Cabaña. Nota. El oficial tomó la denuncia. La leyó por encima y asintió. Lo buscaremos, dijo. Pasaré la información a los voluntarios. Avisaremos en los municipios vecinos y enviaremos sus datos a los hospitales. A lo mejor sale por su cuenta y alguien lo encuentra. Gracias. El abuelo se levantó. Salieron a la calle. El abuelo se quedó junto al camino, mirando los coches que pasaban. Tenía los hombros caídos. En casa, el abuelo fue a su habitación, sacó la cantimplora de Pablo y la colocó en un estante de la sala. Al lado puso la fotografía enmarcada. 2 jóvenes soldados sonriendo. Miró la foto durante un largo rato y luego se volvió hacia Sofía. Quizá tenías razón, dijo en voz baja. Una persona tiene su derecho. Sofía negó con la cabeza. No sé qué es lo correcto, admitió. El abuelo se dejó caer en un sillón junto a la ventana. Yo tampoco lo sé, dijo, mirando el bosque a través del cristal. Se quedaron sentados en silencio. El reloj de la pared hacía tic-tac. Afuera, las golondrinas volaban en círculos en el cielo del atardecer. Sofía pensó, los adultos tampoco saben las respuestas. Están igual de perdidos, de indefensos. Simplemente lo ocultan mejor. O no siempre lo ocultan. El silencio en la casa era denso como la niebla. Habían pasado 3 días desde que el abuelo dejó de buscar. 3 días, idénticos entre sí como gotas de agua. El abuelo salía a la huerta por la mañana. Deshiervaba las parcelas en silencio, metódicamente. El azadón golpeaba las piedras, la tierra se desprendía de las raíces. Sofía se sentaba en el porche, observando, queriendo ayudar pero sin saber si era necesario. Por la tarde cenaban. Sopa, pan, té. Las cucharas tintineaban contra los platos. Antes, el abuelo encendía la televisión, veía las noticias, se quejaba de los políticos. Ahora se sentaba en silencio, con la mirada perdida en la pared. Sofía lavaba los platos. El abuelo se quedaba en la mesa, sin ir a su cuarto, sin leer el periódico, simplemente sentado. El silencio le oprimía las sienes como un gorro apretado. La tercera noche, Sofía no aguantó más. Se secó las manos con una toalla y se sentó frente al abuelo. Abuelo, lo llamó. Él levantó la vista, mirándola como si no la viera. Cuéntame más de Pablo, le pidió Sofía. El abuelo parpadeó. Sorprendido. ¿Para qué?, preguntó con voz ronca. Quiero saber. Sofía juntó las manos sobre la mesa. ¿Cómo era él? El abuelo guardó silencio un largo rato. Se frotó la cara con las palmas de las manos y luego comenzó a hablar lentamente, eligiendo las palabras. Pablo era un buen hombre, de confianza. Cuando me hirieron cerca de Filipinas, él me sacó. Él mismo estaba conmocionado desde hacía un mes. Le daba vueltas la cabeza. Y aún así me cargó. 3 kilómetros sobre el lodo. Sofía escuchaba sin interrumpir. Después de la guerra, dijo el abuelo en voz más baja, mirando por la ventana, nos separamos. Yo aquí, él en Veracruz. Pero nos escribíamos todos los años. En las fiestas nos visitábamos. Recuerdo cuando construyó su casa. Fui a ayudarle. 2 semanas cortando troncos, levantando paredes. Pablo se reía. Nico, no puedes clavar un clavo derecho. Y él mismo se daba con el martillo en el dedo. El abuelo sonrió, una sonrisa débil, pero una sonrisa. Cuando nació su hija, María, no dormía por las noches, continuó el abuelo. Tenía miedo de que le pasara algo.
Se levantaba cada hora a ver si respiraba. Lidia, su esposa, se reía. Pablo, la vas a despertar. Sofía veía como el abuelo volvía a la vida. Su rostro se suavizaba. Sus ojos brillaban más. Íbamos de pesca, dijo el abuelo, frotándose el puente de la nariz. En el río. Nos sentábamos con las cañas. En silencio durante horas. Pero nos entendíamos. No hacían falta palabras. Se calló. La sonrisa se desvaneció de su rostro. Y no me di cuenta de cuando empezó a sentirse mal, dijo con voz ahogada. No es tu culpa, dijo Sofía, inclinándose hacia él. El abuelo negó con la cabeza. Si lo es, repitió con firmeza. Yo sabía que los hijos querían vender la casa. Pablo me lo dijo hace un mes. Estaba sentado aquí, en esta misma mesa, bebiendo té, girando la cuchara en la taza. Me dijo, Nico, no sé qué hacer. Los hijos insisten, dicen que la casa es vieja, fría. Le ofrecen un asilo. El abuelo apretó los puños sobre la mesa. Le dije, vente a vivir conmigo. Hay un cuarto, espacio de sobra. Juntos es más divertido. Pero se negó. No quiero ser un estorbo, dijo. Y yo no insistí. Pensé, es un hombre adulto, él decidirá. No podía saberlo. Sofía le tomó la mano. Sí podía. El abuelo la miró a los ojos. Hablaba de forma extraña. Estoy cansado. Nico. Yo pensé que se refería a las obras de la casa. Pero él hablaba de la vida. Debí haberlo entendido. El abuelo se calló, apretando los dientes. Lo abandoné, exhaló. Sofía guardó silencio, sin saber qué decir. Luego, en voz baja, dijo, yo también pensé que era mi culpa. El abuelo levantó la cabeza. ¿Culpa de qué?, preguntó. Sofía suspiró. Las palabras se le atoraban en la garganta como espinas. Mis padres se están divorciando, dijo, mirando la mesa. Se pelean todo el tiempo, gritan. Mi mamá llora. Mi papá azota la puerta, todos los días. El abuelo escuchaba en silencio. Yo pensaba, Sofía tragó saliva. Pensaba que quizá era por mi culpa. Un día le pregunté a mi mamá, ¿es por mí? Y no me respondió. Se volvió hacia la ventana. Se quedó allí un largo rato. Luego dijo, ve a tu cuarto. Sofía. La voz de Sofía temblaba. Y decidí que sí, que era por mí. Quizá no sacaba buenas calificaciones. O estorbaba. Oh, no terminó la frase. El abuelo se levantó, rodeó la mesa y la abrazó por los hombros. Con torpeza, pero con fuerza. No, mi niña, dijo. No es por ti. ¿Cómo lo sabes? Sofía sorbió por la nariz. Lo sé. El abuelo le acarició la cabeza. Los adultos toman sus propias decisiones sobre su vida. A veces se equivocan. A veces no pueden estar juntos. Pero es asunto de ellos. No tuyo. Pero mi mamá no me respondió. Sofía levantó la vista. Porque no quería mentirte, dijo el abuelo, poniéndose en cuclillas a su lado. Y tampoco quería decirte la verdad. Los adultos también tienen miedo. Tampoco saben qué es lo correcto. Sofía lloró por primera vez desde que había llegado. No en silencio contra la almohada, sino a gritos, con sollozos. El abuelo le acariciaba la espalda en silencio. Cuando las lágrimas cesaron, Sofía se secó la cara con la manga. El abuelo volvió a sentarse y sirvió té en 2 tazas. Bebieron en silencio. Afuera oscurecía, un coche sonaba a lo lejos en la carretera. Tengo miedo, dijo el abuelo en voz baja, mirando su taza. Sofía levantó la vista. De quedarme solo, continuó el abuelo. Mi esposa murió hace 5 años. Mis hijos vienen una vez al año. Una semana. Pablo era el único que entendía, que recordaba cómo eran las cosas, que simplemente estaba ahí. Se calló. Y ahora ya no está, terminó en voz baja. Sofía extendió la mano sobre la mesa y tomó los dedos de su abuelo. No estás solo, dijo. Me tienes a mí. El abuelo la miró y asintió lentamente. Te irás en un mes, dijo. Pero no con queja. Simplemente constató un hecho. Te llamaré, dijo Sofía, apretándole la mano. Todos los días. Y vendré en invierno para Navidad. ¿Vendrás? El abuelo sonrió débilmente. Vendré, asintió Sofía. Se quedaron sentados, tomados de la mano. El té se enfriaba en las tazas. El reloj de la pared hacía tic-tac, rítmico. Tranquilo. Abuelo, dijo Sofía después de una pausa. ¿Estás enojado con Pablo? El abuelo reflexionó. No lo sé, respondió con sinceridad. Me gustaría estarlo. Sería más fácil, pero creo que lo entiendo. Cuando uno está cansado, solo quiere silencio, paz.
¿Y si lo hubieras encontrado? Preguntó Sofía. ¿Qué le habrías dicho? El abuelo sonrió con tristeza. Probablemente lo habría abrazado. Le habría dicho, qué tonto eres, Pablo. Y luego lo habría arrastrado a casa a la fuerza. Sofía imaginó a dos ancianos abrazándose en un sendero del bosque. Él sabía que lo buscarías, dijo en voz baja. Lo sabía, asintió el abuelo. Por eso escribió no me busques. Sabía que no le haría caso. Se levantó, fue a la ventana y se quedó mirando la noche. ¿Y si tenía razón? Dijo. Una persona tiene derecho a su silencio. Sofía se acercó y se paró a su lado. Pero aún así lo buscaste, señaló. Aún así lo busqué, confirmó el abuelo. Se quedaron juntos junto a la ventana. La luna brillaba sobre el bosque, brillante, casi llena. En algún lugar de la oscuridad estaba Pablo, ¿o no? Quizá había encontrado la paz, quizá todavía la buscaba. Sofía no lo sabía, el abuelo no lo sabía, pero estaban allí juntos, y eso era importante. Se quedaron en la cocina hasta altas horas de la noche. El abuelo hablaba, Sofía escuchaba. Hablaron del dolor que ocultaban. Quizá esa era la verdadera cercanía, no ocultar que dolía. El abuelo silbaba en voz baja una vieja melodía, de pie junto a la estufa. Sofía abrió los ojos. Escuchó y, al principio, no lo creyó. Salió a la cocina y se detuvo en la puerta. El abuelo removía la avena en la olla y silbaba. Al ver a Sofía, sonrió. Ah, despertaste, dijo, retirando la olla del fuego. Siéntate, vamos a desayunar. Sofía se sentó a la mesa, todavía incrédula. Hacía 3 días que no oía al abuelo silbar. Sirvió la avena en 2 tazones. Puso mantequilla y pan sobre la mesa, y se sentó frente a ella. ¿Cómo dormiste? Preguntó el abuelo, mojando un trozo de pan en la avena. Bien, respondió Sofía con sinceridad. Qué bueno, asintió el abuelo. Hoy vamos a la huerta. Hay que aporcar las papas. Te enseñaré cómo se hace bien. Sofía sonrió. Está bien, aceptó. Comieron mientras los pájaros cantaban fuera de la ventana. Una mañana normal, pero después de días de silencio. Parecía un milagro. En la huerta hacía calor. El sol colgaba justo encima, quemando como un horno. El abuelo le entregó a Sofía un azadón, viejo, con un mango de madera pulido por el tiempo. Así lo agarras, le mostró, sujetando el mango, y arrimas la tierra a la planta, no muy fuerte, para no dañar las raíces. Sofía tomó el azadón e intentó. Arrimar la tierra resultó más difícil de lo que parecía. El azadón se resbalaba, arañando los tallos de las papas. No tan rápido, el abuelo le corrigió las manos. Despacio. Así mero. Sofía lo intentó de nuevo. Salió mejor. La tierra se acumulaba en un montículo junto a la planta. Trabajaron en silencio. El abuelo en su hilera, Sofía en la suya. El azadón golpeaba las piedras. En algún lugar zumbaban las abejas. Sofía recordó que en la ciudad nunca había trabajado con las manos. No cavaba, no plantaba, no deshiervaba. Como mucho regaba las flores del balcón. Sus manos comenzaron a cansarse, los músculos de sus antebrazos se tensaron y dolieron, su espalda se entumeció, pero era un cansancio agradable, honesto, ganado. Te está saliendo bien, dijo el abuelo, inspeccionando su trabajo. Muy bien. Sofía se enderezó y se secó el sudor de la frente con la mano. Gracias, dijo. Y por alguna razón, ese elogio fue importante. A mediodía, salieron de la huerta. El abuelo trajo al porche unos tazones con sopa fría, pan y agua. Se sentaron en los escalones y comieron, mirando el pueblo. ¿Cuándo te vas?, preguntó el abuelo, partiendo un trozo de pan. Sofía se quedó pensando, contando mentalmente. En unos 10 días, respondió. A finales de agosto. El 1 de septiembre entró a la escuela. El abuelo asintió, masticando. Alcanzamos a cosechar las papas, dijo. Juntos. Será más rápido. Alcanzamos, asintió Sofía, sonriendo. El abuelo terminó el agua de su taza y la dejó en el escalón. Tus padres, comenzó con cautela. ¿No se reconciliarán? Sofía negó con la cabeza. No sé, admitió. Supongo que no. El abuelo guardó silencio. Será difícil para ti, dijo en voz baja. Sí, Sofía miró el camino. Pero saldré adelante. No sabía de dónde venía esa certeza. Quizá de ver que el abuelo salía adelante. Después de Pablo, después de su esposa, después de todo. Seguía viviendo, no se quebraba, cocinaba avena, trabajaba en la huerta, incluso silbaba. Eso significaba que ella también podría.
El abuelo la rodeó con un brazo por los hombros. Un gesto breve, torpe. «Podrás», confirmó él. Simplemente. Después de comer, mientras Sofía lavaba los platos. Llamaron a la puerta. El abuelo abrió. En el umbral estaba doña Lupe, una mujer robusta con un rebozo de flores, sosteniendo unos tamales envueltos en una servilleta. «Buenas, Nico», dijo, ofreciéndole los tamales, de rajas con queso. «Acaban de salir». «Gracias, Lupita». El abuelo tomó los tamales y dejó pasar a la vecina. «Pásale, vamos a tomar un té». Doña Lupe entró en la cocina, se sentó a la mesa y observó a Sofía. La nieta. Entonces, asintió. «Buena muchacha. Ayuda». «Sí, ayuda», confirmó el abuelo, poniendo la tetera en la estufa. Doña Lupe suspiró profundamente. «Y bueno, Nico, ¿qué hay de Pablo? ¿Alguna noticia?», preguntó con cautela. El abuelo negó con la cabeza. «Todavía no», respondió. «Pero la policía está buscando». Y los voluntarios se unieron. «Yo mismo llamé ayer al hospital de la región. Dejé sus datos por si acaso. Dios quiera. Dios quiera». Doña Lupe se santiguó. «A lo mejor aparece». El abuelo asintió, sirviendo el té. Doña Lupe bebió su té. Habló del clima, de sus gallinas y se fue. El abuelo puso los tamales en la mesa. «Los comemos en la noche», dijo. La tarde fue cálida y tranquila. El abuelo sacó una vieja caja de madera de un armario. La abrió. Dentro había un juego de ajedrez. Las piezas estaban gastadas. A un caballo le faltaba una oreja, pero estaban bien cuidadas. «Te voy a enseñar a jugar», dijo el abuelo, desplegando el tablero sobre la mesa. Sofía se sentó frente a él. El abuelo colocó las piezas, explicando. «Este es el rey, la pieza más importante. Esta es la reina. Se mueve a donde quiere. Esta es la torre, el alfil, el caballo». Sofía escuchaba. Se confundía. Olvidaba cómo se movía cada pieza. El abuelo repetía pacientemente, guiando su mano con un peón. «Jugaba con Pablo», dijo, moviendo un caballo. «Todas las semanas. Siempre me ganaba. El condenado». Su voz era tranquila, sin temblor. «¿Lo extrañas?», preguntó Sofía en voz baja. El abuelo la miró y asintió. «Mucho», admitió. «Pero me alegra que estés aquí». Sofía le tomó la mano. Seca, arrugada, cálida. «A mí también me alegra», dijo ella. Jugaron hasta que oscureció. Sofía perdió 3 partidas seguidas. Pero se reía. El abuelo también sonreía, bromeando. «Vaya estratega. Dejaste la torre al descubierto». Cuando ya era de noche, Sofía fue a su cuarto y se acostó en la cama sin encender la luz. Se quedó mirando por la ventana. La luna brillaba, intensa. Las estrellas cubrían densamente el cielo, tantas como nunca se ven en la ciudad. Sofía pensó en todo lo que había cambiado en esas semanas. Llegó enojada con sus padres, con su abuelo, consigo misma, con todos. Pensaba que era culpable del divorcio. Quería controlar, arreglar, volver a como era antes. Ahora ya no sentía esa rabia tan intensa. Entendía que sus padres vivían sus propias vidas. Era su decisión, su elección. No podía controlarlos, no debía salvarlos, pero podía vivir su propia vida, ayudar cuando se lo pidieran, amar sin exigir nada a cambio, aceptar lo que no se puede cambiar. El abuelo se lo había enseñado, no con palabras, sino con hechos. Con la forma en que buscó a Pablo, aún sabiendo que él no quería ser encontrado. Con la forma en que se resignó cuando no lo encontró. Con la forma en que seguía adelante, trabajando, cocinando avena, jugando al ajedrez, dejando datos en los hospitales por si Pablo aparecía. Sofía se giró de lado y se tapó con la cobija. Afuera ululó un búho. El viento susurró entre los árboles, suave, arrullador. En 10 días se iría, volvería a casa con sus padres, al divorcio, a la escuela. Sería difícil, quizá muy difícil, pero saldría adelante. Sofía cerró los ojos y se durmió tranquilamente, sin lágrimas, sin pesadillas. En su sueño, caminaba por un bosque. El sol se filtraba a través de las ramas. Había silencio y paz. El teléfono sonó bruscamente, como una sirena de incendios. Sofía se sobresaltó y dejó caer el trapo con el que secaba los platos. El abuelo descolgó el auricular de la pared y se lo llevó al oído. «Sí», dijo. «Soy yo, Nicolás Ramírez». Sofía se quedó inmóvil junto al fregadero, mirando al abuelo. «¿Qué?». La voz del abuelo vaciló. «¿Dónde?». Palideció. Su rostro se volvió gris como el papel.
Se dejó caer en la silla. Pesado, como si las piernas le fallaran. Sofía corrió hacia él. ¿Qué pasó?, preguntó, agarrándolo del hombro. El abuelo cerró los ojos y apretó el auricular con tal fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Encontraron a Pablo, exhaló. Sofía se quedó helada. ¿Dónde?, susurró. El abuelo escuchaba, asintiendo, aunque al otro lado de la línea no podían verlo. Entendido. Sí, voy para allá. Ahora mismo voy, decía rápidamente. Colgó el teléfono y se quedó sentado, mirando la pared. Abuelo, lo llamó Sofía. ¿Qué te dijeron? El abuelo se volvió hacia ella lentamente, como si despertara. Lo encontraron unos recolectores de hongos, comenzó. A 50 kilómetros de aquí, tirado junto al camino. Inconsciente. Sofía se sentó en una silla a su lado. Llamaron a una ambulancia, continuó el abuelo. Lo llevaron al hospital de la cabecera. Cuando recobró el conocimiento, dijo su nombre. Los médicos revisaron la base de datos. Allí estaban mis datos. Los que yo dejé. Y me llamaron. ¿Está vivo?, preguntó Sofía en voz baja. Vivo, confirmó el abuelo. Y su voz se quebró. Vivo. Se levantó bruscamente y fue a su habitación. Sofía oyó cómo abría el armario. Rebuscaba en los estantes. Lo siguió. El abuelo estaba en medio del cuarto con una maleta en la mano, mirando a su alrededor. Desconcertado. Hay que llevarle ropa, murmuraba. ¿Y qué más? Un cepillo de dientes. Una toalla. Abuelo, yo te ayudo. Sofía le quitó la maleta. Abrió el armario. Sacó una camisa limpia. Unos pantalones. Los metió en la maleta. El abuelo se movía a su lado, intentando alcanzar un estante, dejando caer un peine al suelo. Sofía recogió el peine, lo guardó en la maleta y tomó al abuelo de las manos. Todo está bien, dijo con firmeza. Está vivo. ¿Me oyes? Vivo. El abuelo asintió, respirando hondo, ruidosamente. Sí, repitió. Vivo. Salieron de la casa. El abuelo cerró la puerta con manos temblorosas y guardó la llave en el bolsillo. Caminaron hacia la parada deprisa, casi corriendo. En la parada, el abuelo miraba la carretera, moviéndose de un pie a otro. El camión pasa en 1 hora, dijo Sofía, mirando el horario. ¿1 hora? Repitió el abuelo, como un eco. Se sentaron en la banca. El abuelo tamborileaba con los dedos sobre la rodilla. Sofía sostenía la maleta en su regazo. Pasó un coche, levantando polvo. Pasó una mujer con una bolsa de mandado. Un cuervo graznó desde un poste. El camión llegó 58 minutos después. El abuelo subió primero y se sentó junto a la ventana. Sofía a su lado. El camión arrancó, el motor rugió. Por la ventana desfilaron árboles, campos, pueblos. El abuelo miraba por la ventana, sin apartar la vista. Sofía estaba sentada en silencio, sosteniendo su mano. Tengo miedo, dijo el abuelo en voz baja. Sofía le apretó los dedos. ¿De qué?, preguntó. El abuelo negó con la cabeza. De que esté enojado conmigo, confesó. Porque no quería que lo encontraran. Escribió, no me busques. Y yo. Se calló. Sofía no supo qué decir. Se quedó en silencio, sosteniendo su mano. El camión los llevó más allá del bosque, junto a campos de maíz alto, a través de pueblos con cercas torcidas. El sol se inclinaba hacia el horizonte, iluminándolo todo con una luz dorada. Llegaron a la cabecera municipal 1 hora después. El abuelo saltó del camión y miró a su alrededor. ¿Dónde está el hospital?, le preguntó al conductor. Por allá. El conductor señaló a la derecha. A 5 minutos caminando. Caminaron rápido. Sofía casi corría para seguirle el paso al abuelo. El hospital era un edificio viejo, gris, de 3 pisos. El abuelo abrió la puerta de par en par y entró en el vestíbulo. En la recepción estaba sentada una enfermera joven con bata blanca. El abuelo se acercó y apoyó las manos en el mostrador. Pablo Sánchez, dijo. ¿Dónde está? La enfermera miró la computadora. Hizo clic con el ratón. Habitación 12. Segundo piso, respondió sin levantar la vista. Gracias, exhaló el abuelo. Subieron por la escalera. El abuelo se agarraba al pasamanos. Subiendo lentamente. Sofía veía cómo le temblaban las manos. En el segundo piso olía a medicamentos y a cloro. El abuelo caminó por el pasillo, contando las puertas. 8, 10, 12. Se detuvo frente a la puerta, inmóvil. Sofía esperó un momento y luego empujó la puerta ella misma. En la habitación había 4 camas. Junto a la ventana, en la más alejada,
Yacía un anciano delgado, de pelo canoso, con un suero en la mano. Tenía los ojos cerrados. El abuelo se acercó a la cama lentamente, se detuvo a su lado y lo miró. Pablo, lo llamó en voz baja. El anciano abrió los ojos, giró la cabeza, miró al abuelo durante un largo rato, sin parpadear. Su rostro fue cambiando, primero sorpresa, luego vergüenza, luego algo más. Culpa, alivio, todo a la vez. Nico, dijo con voz ronca. Perdóname. El abuelo se sentó en una silla junto a la cama y tomó la mano de Pablo con cuidado, como si temiera romperla. Pablo lloraba. En silencio. Las lágrimas corrían por sus mejillas hundidas. No quería que me vieras así, decía entre sollozos. Rendido. Asustado. No te rendiste. El abuelo negó con la cabeza. Te confundiste. Es diferente. Pablo cerró los ojos y apretó los dedos de su abuelo. Me fui al bosque, contaba con voz ronca. Pensé que me quedaría allí. Quería silencio, paz. Estuve allí unos 10 días. Las pastillas se me acabaron al cuarto día. Pensé que aguantaría, pero me empecé a sentir mal. Me mareaba, el corazón me latía con fuerza. Me asusté, salí al camino, quería parar un coche, pedir ayuda y perdí el conocimiento. Qué bueno que saliste. El abuelo le acariciaba la mano. Qué bueno que estás vivo. Pablo abrió los ojos y miró a su abuelo. ¿No estás enojado?, preguntó en voz baja. Sí, estoy enojado, confesó el abuelo. Mucho. Por esa nota estúpida. Por no decirme que te sentías mal. Por todo. Pero lo más importante es que estás vivo. Pablo sonrió débilmente. Encontraste la nota, dijo. Sabía que la encontrarías. Claro que la encontré. El abuelo resopló. ¿Creías que no te iba a buscar? Anduve 3 días por el bosque. Luego fui a la policía. Dejé tus datos en el hospital. Por si salías por tu cuenta. Perdóname, repitió Pablo. Ya, deja eso. El abuelo hizo un gesto con la mano. Ya te perdoné cuando supe que estabas vivo. Se quedaron sentados en silencio, tomados de la mano. Sofía estaba de pie junto a la puerta, observando. La puerta se abrió y entró una enfermera con una bandeja. Tiene que tomar su medicamento, le dijo al abuelo. ¿Y usted? ¿Quiere un té en la cafetería? Está en el primer piso. No le vendría mal que le tomaran la presión. El abuelo miró a Pablo y luego a Sofía. Quédate con él, le pidió. Vuelvo rápido. Sofía asintió. El abuelo salió detrás de la enfermera. La puerta se cerró. Sofía se acercó a la cama y se sentó en la silla. Pablo la miraba, entrecerrando los ojos. ¿Tú eres la nieta de Nico?, dijo. ¿Sofía? Sí, asintió Sofía. ¿Te pareces a él? Pablo sonrió débilmente. Igual de terca. Me ha hablado de ti. Sofía guardó silencio, sin saber qué decir. ¿Y tú por qué estás aquí?, preguntó Pablo. ¿Viniste a ver a tu abuelo en verano o te mandaron tus padres? Sofía se estremeció y miró por la ventana. Me mandaron, confesó en voz baja, por un mes. Se están divorciando. Pablo asintió lentamente. Es difícil, dijo. Simplemente. Yo pensaba que era por mi culpa, exhaló Sofía. Y las palabras fluyeron solas. Se peleaban. Gritaban. Le pregunté a mi mamá si era por mí. No me respondió. Solo se dio la vuelta. Y yo decidí, se calló, apretando los puños. Pablo la miró fijamente y luego dijo. En la guerra aprendimos una cosa. Mientras estés vivo, todo se puede arreglar. Y si no se puede arreglar, se puede construir de nuevo. Sofía levantó la vista. Tus padres son adultos, continuó Pablo lentamente. Ellos toman sus propias decisiones. No tú por ellos. No es tu culpa que no pudieran vivir juntos. ¿Entiendes? Pero mi mamá no me respondió. Sofía tragó saliva. Eso significa que a ella le dolía, la interrumpió Pablo. Y no supo cómo decirte la verdad. Los adultos también tienen miedo. Tampoco saben las palabras. Piensan que protegen a los niños y lo empeoran. Sofía guardó silencio, procesando sus palabras. Yo le fallé a Nico, dijo Pablo. Me fui en silencio, sin despedirme. Pensé, así es mejor. No seré un estorbo. Y resultó peor. Anduvo 3 días por el bosque a su edad. Por mi culpa. Pero tú no querías, comenzó Sofía. No quería, asintió Pablo. Pero así fue. ¿Entiendes? A veces lastimamos a quienes amamos. No a propósito. Simplemente no sabemos cómo hacer las cosas bien. Sofía asintió lentamente. Tus padres no querían lastimarte, dijo Pablo. Pero lo hicieron, porque ellos mismos estaban confundidos.
Y tú pensabas que eras la culpable. Y yo pensaba que Nico estaría mejor sin mí, y resultó todo lo contrario. Se calló y cerró los ojos. Mientras estés vivo, se puede construir de nuevo, repitió en voz baja. Recuérdalo. La puerta se abrió. Entró el abuelo con 2 vasos de té. Aquí traje, dijo. Pablo. No necesitas té. Pablo abrió los ojos y sonrió. Estuve platicando con tu muchacha. Es buena. El abuelo miró a Sofía. Ella le sonrió por primera vez en todos esos días. Se quedaron los 3 juntos hasta la tarde. El abuelo hablaba del pueblo, de la huerta, de cómo Sofía ayudaba. Pablo escuchaba, asentía, a veces hacía preguntas. Sofía los miraba y pensaba en las palabras de Pablo. Mientras estés vivo, se puede construir de nuevo. El abuelo estaba sentado junto a la cama de Pablo, sin soltarle la mano. Sofía estaba de pie junto a la ventana, mirando el atardecer. 2 ancianos que habían sobrevivido a una guerra, que lidiaban con la vejez. Y una niña que estaba aprendiendo a no culparse por las decisiones de otros. La bolsa del suero goteaba rítmicamente, como un reloj. Pablo, acostado junto a la ventana, miraba el cielo, y sus mejillas poco a poco recuperaban su color. Pasó una semana. El abuelo iba a visitarlo todos los días. Sofía iba con él. Le llevaban manzanas de la huerta, pan, libros. Se sentaban junto a la cama y conversaban. Pablo contaba del bosque, lentamente, con pausas. Los primeros días me dio miedo, decía, mirando por la ventana. Por la noche aullaban los coyotes. Pensé, ya está, vendrán a comerme. El abuelo resoplaba. Los coyotes te tienen más miedo a ti que tú a ellos, murmuraba. Luego me acostumbré, continuaba Pablo, hasta me sentí bien. Silencio. Nadie te dice qué hacer. Solo el bosque y yo. Se calló y se tocó el catéter en la mano. Pero hacía frío, confesó en voz baja. Mucho. Y cuando se acabaron las pastillas, me di cuenta de que no quería morirme. Me asusté. El abuelo asentía. Escuchando. Sofía, sentada en el alféizar de la ventana, los observaba. No se culpaban. No se reprochaban. Simplemente estaban el uno para el otro. Al 7º día, vino el médico. Un joven con bata blanca. Revisó el expediente. Escuchó a Pablo con el estetoscopio. En 3 días le damos el alta, dijo. Escribiendo algo. La presión se ha estabilizado. El abuelo se enderezó en la silla. ¿Te vienes a mi casa?, le dijo a Pablo, sin preguntar. Pablo negó con la cabeza. Nico. No hace falta, objetó. No quiero ser un estorbo. El abuelo golpeó el respaldo de la silla con el puño. ¿Cuál estorbo?, gruñó. Tú me vas a ayudar. La huerta es grande. Hay que escardar las papas. Pablo sonrió débilmente. Nico. Ya tenemos 80 años, le recordó. Juntos podemos. El abuelo se cruzó de brazos. Decidido. Pablo lo miró fijamente y luego asintió. Está bien, aceptó en voz baja. Gracias. 3 días después, fueron a buscar a Pablo. Estaba sentado en la cama, vestido, con una pequeña maleta a sus pies. Delgado, canoso, pero vivo. El abuelo lo ayudó a levantarse y le dio una muleta. Pablo se apoyó en ella. Dio un paso y se tambaleó. El abuelo lo sostuvo del codo. Despacio, dijo el abuelo. No hay prisa. Caminaron hacia la salida lentamente, deteniéndose cada pocos pasos. Sofía llevaba las maletas, la de Pablo y la de su abuelo. En el camión, el abuelo ayudó a Pablo a subir los escalones. Pablo se sentó junto a la ventana y suspiró aliviado. Viajaron en silencio. Pablo miraba por la ventana. El abuelo dormitaba, meciéndose con el movimiento. Sofía sostenía las maletas en su regazo. En casa, el abuelo llevó a Pablo a una pequeña habitación con una ventana. Antes había sido el cuarto de sus hijos, que hacía mucho habían crecido y se habían ido. Aquí te quedarás, dijo el abuelo, abriendo la ventana. Ahorita se ventila. Sofía ayudó a hacer la cama, sábanas limpias. Una almohada ahuecada. Pablo colgó su chamarra en un gancho. Dejó la maleta junto a la cama y se sentó con cuidado. Miró por la ventana. Afuera se veía la huerta y, más allá, el bosque. Gracias, dijo en voz baja. El abuelo hizo un gesto con la mano. Ya me darás las gracias cuando te ponga a escardar papas, masculló. Pablo sonrió. Una sonrisa débil pero sincera. Sofía, en la puerta, miraba a su abuelo. Se movía de un lado a otro, acomodando la cobija, moviendo una silla. Había revivido. Ahora tenía un propósito. Quedaban 3 días para que Sofía se fuera.
Estaba sentada en el porche, con la barbilla apoyada en las manos, mirando la huerta. El abuelo y Pablo estaban en las parcelas. Lentos, pero trabajando. El abuelo cavaba, Pablo estaba a su lado con un azadón, arrimando la tierra. Pablo contaba algo, el abuelo se reía. Sofía pensó que saldrían adelante. Juntos era más fácil. El teléfono sonó en su bolsillo. Un mensaje de su mamá. Nos vemos en la terminal. Te espero. Sofía escribió una respuesta. Ok. Llego pasado mañana. La mañana de su partida, Sofía empacaba sus cosas, doblando camisetas, shorts, libros. La mochila se volvía pesada. En la cocina, el abuelo y Pablo cocían huevos. La mesa estaba puesta. Pan, mantequilla, pepinos. Se sentaron a desayunar en silencio. Sofía picoteaba su huevo con el tenedor, sin comer. El abuelo se levantó, fue a su cuarto y regresó con la cantimplora en la mano, gastada, con las iniciales PS. Se le extendió a Sofía. Toma, dijo. De recuerdo. Sofía tomó la cantimplora. La giró en sus manos. Abuelo. Pero es de Pablo, objetó. Tómala. Tómala, dijo Pablo con un gesto. Ya no la necesito. Ahora estoy aquí. ¿Para qué quiero una cantimplora? Sofía apretó la cantimplora contra su pecho. Gracias, susurró. Vuelve a visitarnos, dijo Pablo, sonriendo. Te estaremos esperando. ¿Verdad, Nico? Sí, te esperaremos, confirmó el abuelo. En la parada hacía viento. Las hojas se arremolinaban en el camino. El camión ya se veía a lo lejos. Su motor sonaba. Sofía abrazó a su abuelo. Un abrazo largo y fuerte. El abuelo le acariciaba la espalda. Gracias a ti, le dijo al oído. Sofía se apartó. ¿Por qué? No entendió. Por ayudarme a encontrarlo. El abuelo sonrió con tristeza. Por estar aquí. Por todo. El camión se detuvo y abrió sus puertas. Sofía tomó su mochila. Subió los escalones y se sentó junto a la ventana. El abuelo estaba de pie en la parada, despidiéndose con la mano. Sofía le devolvió el saludo hasta que el camión dobló la esquina. Viajó con la cantimplora en su regazo, mirando las iniciales PS. Pensaba en su abuelo y en Pablo, en su amistad que había durado desde la guerra, en cómo las personas pueden salvarse unas a otras no con grandes hazañas, sino simplemente estando presentes. Pensó en sus padres. Se estaban divorciando. Era su camino, su decisión. Ella no era culpable. No debía salvarlos, solo amarlos, estar ahí cuando la necesitaran. La terminal la recibió con ruido y multitudes. Sofía bajó del camión y miró a su alrededor. Su mamá estaba junto a la salida. Delgada, cansada, con ojeras. Vio a Sofía y sonrió. Se abrazaron. Su mamá olía a su perfume de siempre y a ciudad. ¿Cómo te fue en el verano? Preguntó su mamá, tomándole la mochila. Sofía pensó en cómo contárselo todo. Sobre la cabaña, sobre Pablo, sobre el abuelo, sobre todo. Bien, dijo. Le ayudé a mi abuelo. Su mamá la miró con atención. Has cambiado, observó. Sofía asintió. Supongo, aceptó. En casa, Sofía colocó la cantimplora en un estante junto a sus libros, una foto del mar, un caracol. Se quedó mirándola un largo rato. El verano le había enseñado mucho. No se puede salvar a todo el mundo, pero se puede estar ahí. Se puede aceptar que los adultos también se equivocan, que tampoco saben las respuestas. Se puede vivir la propia vida sin culparse por las decisiones de otros. Tomó el teléfono y le escribió un mensaje a su abuelo. Todo bien. ¿Cómo está Pablo? La respuesta llegó unos minutos después. Jugando ajedrez. Voy ganando. Te extrañamos. Sofía sonrió y dejó el teléfono sobre la mesa. Mañana, la escuela. Los amigos, sus padres que vivían separados. La vida normal. Pero algo dentro de ella había cambiado. Ya no tenía miedo de ser débil, de pedir ayuda, de admitir que algo le dolía. Se acostó en la cama, sosteniendo la cantimplora en la mano. Afuera, los coches sonaban, los niños gritaban en el patio, la música de los vecinos sonaba. La ciudad rugía, vivía su propia vida. Pero Sofía pensaba en el pueblo, en el silencio. En dos ancianos en una huerta, cosechando papas, discutiendo sobre ajedrez, riendo. Allí, en el pueblo, la vida continuaba, lenta pero honesta, y eso estaba bien.